Bienvenidos todos y todas a Latidos en Sintonía. Hoy, en nuestro episodio Familias Multiespecie, el arte de amar sin jerarquías. Hoy estamos en sintonía con el corazón de muchos de ustedes, los que tenemos una familia multiespecie. Y bueno, y los que no también. ¿Por qué? Porque bueno, al final estamos viviendo en tiempos de polaridad, de mucho ruido digital, de guerras, y justo en el medio de esa tormenta hemos muchos vuelto la mirada a casa, a nuestro hogar, a estos seres que nos acompañan en silencio, a nuestros seres peludos, emplumados, de cuatro patas, que nos recuerdan lo esencial, justamente, que el amor no entiende de especies. Bueno, mi nombre es Natalie Castro García, para los que no me conocen, y me he propuesto difundir la comunicación esencial con el lenguaje universal aquí en Venezuela. También es conocida como comunicación interespecie o comunicación telepática. Y estoy muy feliz porque hoy en nuestro capítulo nos acompaña la licenciada Eloísa de la Neve. Ella es psicólogo clínico comunitaria. Es especialista en familias multiespecie, tal cual como oye, y también incorpora dentro de sus terapias la terapia floral y la aromaterapia. Así que ambas tenemos hoy una invitación muy especial para ustedes para esta próxima hora. Desaprender para aprender. Como dice el eslogan de ella, hacia una psicoterapia antiespecista. Entonces, bueno, no es casualidad de que hablemos de esto ahora, porque justamente la sociedad está cambiando, ¿no? Em, Recuerdo que en Japón, en el 2002 más o menos, un tribunal otorgó una custodia compartida de un perro en un divorcio. También en Francia, por allá en el 2021, ya regalar un animal en Navidad es ilegal. Y bueno, en España también ahí se está, no sé, creo que se aprobó una ley como seres sintientes y no como cosas. Entonces, bueno. eh, ¿Por qué? Porque estamos despertando a esa gran verdad que para algunos es incómoda. El viejo paradigma, ¿no? De que los animales son objetos, de que ellos no piensan, pero sí, ellos son sujetos de derechos, son seres con individualidad. Y bueno, por eso, porque además nos acompañan y además transforman absolutamente, también influyen en nuestra salud mental. Eloísa, bienvenida a Latidos en Sintonía. Disculpa esta larga presentación, pero estamos muy contentos y cuéntanos de una vez cómo llegó este tema de las familias multiespecies a tu vida. O sea, creo que por ahí tiene algo que ver Tempi, Bianca y Chips, quizás Y en la este chipis. camino. Cuéntanos y nuevamente bienvenida. Y gracias por tu tiempo, por tu energía y por tu conocimiento. Gracias a ti, Natalie. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, sí, yo soy psicólogo clínico comunitario de la Universidad Católica aquí en Caracas. Pero bueno, para hacer el cuento largo muy corto, yo siempre de niña yo quería ser veterinaria, pero bueno, las vueltas que da la vida, terminé estudiando psicología y me olvidé por completo de los animales. En mi familia nunca hubo animales conviviendo con nosotros, a mi mamá no le gustaban. Y yo me olvidé de eso hasta que en la pandemia adopté a Tempi, mi primera perra. Eh, y bueno, empezamos un camino conjunto, ¿no? Yo creo que como la mayoría de los que estamos en el mundo de los animales, hay algún animal por ahí que nos tocó particularmente y nos hizo entrar acá. Eventualmente, Tempi empezó a tener muchos problemas emocionales. Y yo empecé a buscar distintos tipos de apoyo. Empecé por la parte nutricional, porque parte de sus problemas venían por temas físicos. Eh, pero bueno, eventualmente, eh, para los, vamos a llamar los problemas de conducta que ella tenía, busqué a un especialista muy reconocido acá en Caracas. Llegué a la consulta y empezó la típica cosa cesarmillanista de hacerle toques en el costado. Ella estaba muy nerviosa en esa sesión. Entonces, bueno, ella es una perra bastante hiperactiva y empezó con el toque de costilla. Tss, tss. Y bueno, me encontré con este discurso de que ella lo que le pasaba es que quería dominarme, que ella quería...
digamos, ser el alfa de la manada, que yo tenía que imponerme, ser el alfa yo, me recomendó usar un collar de ahorque. Y yo me fui de la consulta, primera vez en mi vida que hago una cosa así, porque me aterroricé, nada de eso resonaba conmigo. Eh, y, y un poco ahí, este es el cuento muy, muy corto, pero bueno, dije, si esto es lo que hay en Venezuela, en Caracas, para poder ayudar a mi perra, entonces lo voy a hacer yo misma. Y ahí empecé a estudiar sobre flores, comencé por las flores y al principio pensé que eso implicaba irme por completo de la psicología. Y en el camino, en estos últimos 4 años, lo que he hecho es un proceso de integración y de darme cuenta que la psicología no está fuera de esto y he ido integrando un poco todo lo que ya yo venía trabajando en la psicología clínica con todo lo que ahora he ido aprendiendo sobre animales. Así que nada, empecé a dedicarme a esto. Qué hermoso el camino que ellos nos van llevando, ¿no? Así poco a poco. Fíjate que escuchándote, recuerdo que hay un instituto que es muy famoso, que ya mucha gente conoce, que es el HeartMath Institute, el Instituto del Ujú, Corazón, ¿no? Que ellos ujú, han demostrado que justamente cuando interactuamos, cuando compartimos en perfecta sintonía con nuestros animales, bueno, en este caso ellos hicieron el experimento con perros, nuestros corazones laten como que al mismo ritmo y literalmente sincronizamos con ellos, ¿no? Bueno, ambos sincronizamos, ¿no? Entonces, tú como psicóloga, ¿no? ¿Cómo se explica ese vínculo tan profundo, ¿no? Que sentimos y que justamente tú fue lo que te hizo cuestionar, problematizar, em, esa consulta, ¿no? Bueno, que no te dio paz, por decirlo de alguna manera. Que ujú. desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo lo podemos ver? Sí, bueno, como bien dijiste, la mayoría de los estudios que hay son con perros. La psicología se ha metido muy poco, ¿no? En el estudio de los animales y del vínculo con los animales. Eh, pero desde el lado de los animales sí hay más estudios de esos vínculos, ¿no? Y básicamente lo que ocurre es como una paradoja, porque la verdad es que cuando yo estudié psicología y las primeras materias que son sobre pensamiento, sobre motivación, sobre cognición, todos los estudios están hechos a partir de animales. ¿No? Nosotros hemos extrapolado las leyes de la conducta humana a partir del comportamiento de los animales estudiados en laboratorios y no solo mamíferos, o sea, mamíferos, pero no solo los monos o los orangutanes, que son los más parecidos a nosotros, sino de las ratas, por ejemplo, ¿no? Los experimentos más clásicos de la psicología son con ratas y se entiende que el cerebro de los mamíferos todos comparte más o menos como unas similitudes que nos permiten, ¿no? Extrapolar el comportamiento a los humanos. Pero básicamente, bueno, hay mucho de esto, hay mucha investigación y muchos aportes científicos, pero podemos tomar los tres más importantes de cómo la psicología entiende este vínculo. Uno es la teoría del apego, que es una teoría que creó Bowlby, un psicoanalista, a partir de los estudios de etólogos, ¿no? Y lo que se ha estudiado es que, sobre todo en perros, los perros muestran los mismos tipos de apego hacia los humanos que los niños humanos, ¿no? Eh, También está todo el tema del sistema de la oxitocina y de cómo se activa, ¿no? Todo el circuito de la oxitocina, que es la hormona del amor, ¿no? Que es la hormona del embarazo y de la lactancia, ¿no? De la conexión de la madre con el bebé. Ese mismo circuito se activa en la conexión con nuestros animales a través de la mirada, sobre todo. Y luego está el antropomorfismo, que aunque en la cultura popular es algo negativo, que es esto de atribuirle sentimientos o emociones humanas a los animales, aunque se entiende como algo negativo, en realidad no es algo negativo, es un rasgo universal de los humanos y es lo que probablemente permitió que los humanos nos acercáramos, especialmente a los perros como primer animal domesticado, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, la psicología, en la psicología muchos de los estudios, ¿no?, que hay con animales muestran como que los vínculos que hacemos con ellos no difieren demasiado de los vínculos que hacemos con los bebés humanos, con los otros humanos. Aunque creo que esto está a nivel científico bastante limitado a los perros, que es con quien más estudios se han realizado con respecto al vínculo, ¿no? Claro. Fíjate entonces, claro, eso entonces ahorita ya no es una percepción, porque podemos decir que es una especie de realidad social, porque de ahí es que empezamos entonces a considerar que los animales son miembros de nuestra familia, ¿no? De hecho, por ahí en España, aparentemente el 40% de los hogares, bueno, tú sabes que las estadísticas siempre cambian, depende de la fuente, pero más o menos considera que los animales son, exacto, son miembros de la familia. Mucho más, hasta 90% en muchas investigaciones de las Dios. personas que conviven con animales consideran a esos animales miembros de su familia. Y lo que es una realidad actual es que en países donde hay estadísticas acerca de esto, como Argentina, España y Estados Unidos, ya hoy en día hay más familias con animales que con hijos humanos, ¿no? Con lo cual, yo como psicóloga, no siempre lo digo, que los psicólogos infantiles necesitamos actualizarnos, eh, porque, porque la realidad es que hoy en día muchas personas deciden convivir con animales, pero deciden no tener hijos humanos, ¿no? Y realmente la psicología tradicional está aceptando ese término, el de familia multiespecie, o cómo está cambiando, porque bueno, quizás no es un tema de que lo aceptó o no, sino cómo va cambiando entonces el concepto de familia, ¿no? Ahora que también emocionalmente, legalmente, culturalmente se va integrando de una manera más respetuosa a nuestros otros compañeros de planeta, porque al final todos pertenecemos al reino animal. Sí, como nombre, como título, familia multiespecie, puede que lo encontremos. También se habla de familia más que humana, es otro de los términos que se utiliza. Sobre todo la terapia familiar, ¿no? Y todo lo que es la teoría sistémica dentro de la psicología es la que ha abordado el fenómeno de la convivencia con animales. Eh, pero yo te diría que todavía no estamos ahí, ¿no? En la psicología eh, mucho se entiende de los animales que conviven como los aportes o los beneficios de tener un animal en casa, ¿no? Y de eso hay millones y millones de investigaciones de cómo, no sé, convivir con un perro aumenta la tasa de supervivencia después de un infarto o baja la presión arterial o todos estos beneficios, ¿no? Desde el punto de vista de la psicoterapia, también hay algunas investigaciones de los, sobre todo perros, de nuevo, aunque hablo de animales en general porque yo creo que es extrapolable. Las investigaciones, la mayoría son con perros, de cómo los perros pueden servir de coterapeutas, pueden, sí, acompañar al terapeuta en ciertas funciones. Bueno, hay toda una línea en la psicología y en el mundo de los animales, de los perros de terapia o de asistencia. Pero todavía la psicología en gran medida entiende a los animales como objetos, ¿no? O sea, porque es una visión en la que el animal es todavía, sí, como no tiene autonomía, no tiene conciencia propia. La terapia familiar, que es la que más lo ha incluido, eh, lo incluye usualmente como un objeto de proyección, ¿no? Como un elemento dentro de la familia donde los miembros humanos proyectan, ¿no? Y el animal usualmente es visto como un objeto de la proyección, ¿no? Como un receptor de la proyección, pero no como un sujeto activo o un agente activo dentro de la dinámica familiar y dentro de la convivencia capaz de alterar las dinámicas. Eso todavía en la psicología y en la psicoterapia. Es algo que todavía no está como muy ni aceptado ni normalizado, ¿no? La psicología todavía
está en un momento, pienso yo, seguro que hay algunos focos de investigación distintos, más recientes, más actualizados, no estoy hablando como de la generalidad, en la que todavía, bueno, sí, son objetos, los usamos para investigación, los usamos para ayudarnos en ciertas tareas, como puede ser la terapia asistida con animales, o entendemos los beneficios que tiene tener un perro en la casa, los entendemos como los que van a ayudar a los niños a tener más responsabilidad dentro de la casa, por ejemplo. Pero siempre como en esta cosa más utilitaria, bueno, que hacemos en general con los animales, ¿no? Sí. Con los animales y también con los recursos, que también son llamados recursos, ¿no? Con los elementos de la naturaleza. Correcto. Si bien antes nuestros ancestros los entendían, convivían con la montaña, con el aire, con el sol, como nuestros hermanos, como dioses, como parte del todo, nosotros los llamamos recursos para justamente ser administrados, para ser usados, y bueno, y justamente por eso es que este planeta está tan polarizado, ¿no? Por cosificar no solamente a los animales, sino también a los recursos. Pero bueno, ese ya es otro tema, me fui, pero sí quería Muy atrapar ahí facilista. ese paradigma, porque bueno, pensando que justamente es eso, un paradigma que además estamos valientemente en espacios como este rompiendo. Y una cosa que no dije en la presentación, venezolanas en en Venezuela, aunque no, yo no soy de fronteras porque somos todos habitantes de un mismo hogar, de un mismo planeta y lo que pasa aquí está pasando allá y bueno, pero sin embargo también aquí en este pedacito de terrenito que nos tocó lidiar, ambas estamos allí justamente, como dices, bueno, dando unos pasos distintos, por llamarlo de alguna manera. Y ahí nos viene la palabra antiespecismo, ¿no? Antropocentrismo. Pero cuéntanos, primero vamos a definir entonces qué es el antiespecismo, qué es el especismo y luego Ujú. entonces, bueno, porque justamente la terapia que tú estás promoviendo, que estás trabajando, es antiespecista. Ujú. Sí, bueno, el especismo es, digamos, como que la creencia de que hay unos animales que son mejores que otros, ¿no? Y no podemos olvidarnos de que nosotros humanos somos animales, se nos olvida, ¿no? Que somos animales también. Entonces, esta idea es la idea de que hay unos animales mejores que otros y esto tiene distintas implicaciones. Por ejemplo, creer que los humanos somos mejores que otros animales, mejores más, ¿no? Más inteligentes, mejor desde una visión moral, inclusive, ¿no? Porque la filosofía en gran medida ha aportado la idea y la psicología a partir de ciertos filósofos de que los animales carecen, ¿no? De conciencia y de conciencia moral. Eh, entonces, pero también esto, el especismo también es creer que, por ejemplo, una cucaracha es menos que un perro o que una vaca es menos que un perro o un gato, ¿no? Ahí también está el especismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, el antiespecismo precisamente es sostener que ningún animal es más o mejor que otro, que todos, nosotros incluidos humanos, somos animales y que todos tenemos nuestra esencia, nuestra particularidad y que nuestra biología determina nuestras capacidades en cierta medida, porque bueno, los humanos no podemos volar, pero las aves sí. Entonces, si determinamos la inteligencia con base a quién puede volar y quién no, entonces quién es más inteligente, ¿no? Si nos vamos a nuestros compañeros peludos más comunes, como los perros y los gatos, que viven el mundo a través del olfato, eh, ¿cómo podemos decir que nosotros somos más o mejores o más inteligentes cuando nosotros no podemos oler y codificar la información olfativa, bueno, ni la décima parte de lo que puede un perro o gato? Entonces, bueno, el antiespecismo es eso, ¿no? Sostenernos en la idea de que ningún animal es más o mejor, de que todos los animales tienen sus propias particularidades, y salir de la visión antropocéntrica entonces de que los humanos somos el centro, ¿no? del universo, de la Tierra y de todas las cosas, y que por lo tanto el resto de la creación debería servirnos. Esto incluye animales, plantas.
y todos los recursos. Eh, desde el punto de vista de la psicoterapia, y con esta idea que te traía antes de cómo la psicología todavía entiende a los animales como objetos, eh, la visión que yo tengo de una psicoterapia antiespecista, que no es un término de la literatura ni nada, sino es como yo llamo a mi oficio, ¿no? Tiene que ver con cómo entendemos que los animales con los que convivimos son seres con conciencia y que por lo tanto no son objetos de proyección, eh, como, o solo receptores de las proyecciones, porque proyectamos todos. Y cuando trabajamos con una familia humana, pensamos en los niños como receptores de proyecciones y usualmente tendemos a decir que los niños responden o no a las proyecciones en función de sus propias particularidades. Bueno, yo pienso lo mismo de los animales. Los animales conviven en nuestra familia y son sujetos autónomos, tienen su propia conciencia y tienen su propio libre albedrío. Por lo tanto, lo que ellos hacen o dejan de hacer, los síntomas que desarrollan o dejan de desarrollar, responden a su propia autonomía y su propio libre albedrío. Entonces, cuando yo pienso en una psicoterapia antiespecista, pienso en una psicoterapia donde el animal, primero, es entendido como un miembro más de la familia. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona puede hablar de su animal como un miembro de su familia en el espacio terapéutico y de los conflictos que supone tener un animal o convivir con un animal, del bienestar que supone tener un animal o convivir con un animal, pero también de que el animal responde de cierta manera en función de su individualidad. Y esto tiene que ver con su raza, con la especie, si es un perro, si es un gato, si es un pájaro, con la raza de esa especie, porque no es lo mismo convivir, en el caso de los perros, por ejemplo, con un terrier que con un golden, y luego con el individuo específicamente. Y entender esas particularidades, creo que brinda una diferencia importante en el espacio terapéutico y para cómo la persona entiende el vínculo y lo que le pasa en el vínculo. Oye, cuando escuché que hacías eso, no sabes la alegría que me dio, que poder conocer a alguien que puede eso, tener una mirada mucho más respetuosa y justamente antiespecista. Mm, Hablando de esto del especismo, te voy a contar que cuando yo de pequeña escuchaba, sabes, los chistes, ¿no? Y cosas como más locas que una cabra o eres como, eres un ya. burro, ¿verdad? Fíjate cómo ya desde ahí, bueno, se va legitimizando no solamente la cultura, la religión, lo social, ¿no? Ese tema donde se normaliza esa jerarquía. Es difícil también, yo creo que para la gente imaginar cómo funciona esto, pero para darte un ejemplo de algo que me pasó a mí misma en mi terapia con Tempi, en algún punto yo estaba trabajando en una organización, en un trabajo comunitario, pero de oficina. Al principio, esto fue época un poquito después de la pandemia, de que se levantaron las restricciones, entonces, claro, al principio el trabajo era remoto y yo trabajaba desde casa y estaba con ella en mi casa y listo, ¿no? Eventualmente tuve que ir a la oficina, y me obligaron a ir de 8 a 5 a la oficina y yo empecé a sufrir mucho por tener que dejar a Tempi sola en la casa todo el día. Y yo sentía que ella sufría mucho quedarse sola todo el día. Y en mi psicoterapia individual, con mi psicoanalista, que no tiene nada que ver con estos temas, tuve que trabajar mucho y ella me señalaba todo el tiempo mi propia ansiedad de separación, ¿no? Que era yo la que estaba proyectando en Tempi sus dificultades para quedarse sola, mis problemas con la separación, que sí, los tengo, los he trabajado en terapia históricamente. Y por mucho tiempo nos quedamos ahí, ¿no? Como que el problema con la separación era mío, que era una proyección sobre Tempi. Tempi es una perra tipo pastor. Eventualmente hice un curso sobre tipologías de perros, y resulta ser que los perros pastores, de nuevo, no vamos a generalizar,
hay cada individualidad, pero en general vamos a hablar de la tipología de los pastores, son perros que su razón de ser es su humano. Viven por y para su humano. O sea, no hay nada más satisfactorio para un pastor, para un perro pastor, que estar al lado de su humano y acompañar a su humano. Y ahí dije, esto es una psicoterapia antiespecista, porque entender que la perra con la que yo convivo, pastora, de hecho, sí necesita mi compañía y que de hecho pasar 8 horas sola sin su referente es una causa genuina de sufrimiento y que a la vez sí yo tengo mis problemas con la separación y que no por nada me tocó una perra pastora, ¿no? Esa intersección es la que yo concibo como una psicoterapia antiespecista. Y quizás no va a ser el caso para todos los perros, porque hay tipologías de perros muy independientes que no tendrían problema en que su humano salga de la casa por todo un día y vuelva al final de la tarde. Pero no es el caso de mi perra, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa intersección es la que a mí me parece como muy, muy, muy increíble y es la que yo trato, ¿no? De traer a la consulta con mis consultantes, ¿no? El poder traer los conflictos del humano y su propia historia, pero también entender quién es el otro con el que está conviviendo animal, ¿no? Desde un punto de vista más científico, vamos a llamarlo como esto de la tipología, pero también desde el punto de vista de su propia individualidad. Sí, qué hermoso. Oyéndote me acordé también de las constelaciones familiares cuando llegaron al principio, cuando Bert Hellinger, bueno, empezó a formar y empezó a ofrecer todo este, bueno, me disculpan los sonidos de fondo, a ofrecer todo esto. Al principio no se incorporaban a los animales. Y son Mm. constelaciones familiares, o sea, hay personas que son ellos y su manada. No, porque yo creo que en todas las ramas tenemos esa resistencia, porque de nuevo, y por eso para mí el antiespecismo es la clave sobre la cual, o sea, es el paradigma sobre el que nos basamos, porque la resistencia, ¿no? A incluir a los animales en cualquier ámbito de la vida humana es una resistencia desde el especismo, ¿no? Y bueno, por eso es que estamos justamente aquí, haciendo ese trabajo de divulgar, de promoción y de, bueno, ir poquito a poco. Fíjate que hay un cambio muy importante también, que desde la comunicación animal siempre insistimos mucho, que es el cambio semántico, ¿no? O sea, cuando uno sale de uno de los primeros cambios o una de las primeras cosas que uno en los talleres de introducción de comunicación intuitiva es poder primero entender que la comunicación es de tú a tú, que la comunicación es un hecho horizontal, ¿no? Y es un intercambio. Pero, y al ser horizontal, tenemos que reconocernos, porque si tú estás arriba y ellos están abajo, ya hay una jerarquía que impide que haya una comunicación efectiva. Pero entonces, ¿cuál es el cambio semántico? Que esto de llamarnos dueños, ¿no? Ujú. Esto de llamarnos mascotas o de llamarlos mascotas, también se está dando, no solamente en el mundo de la comunicación animal, sino también en otras áreas. Poco a poco se ha ido dando ya no somos dueños, somos tutores, somos responsables, ya no son mascotas que los cosifican y se reafirma y mascota, mi mascota, mi mascota, que uno entiende que no hay quizás una mala intención, pero bueno, pero también verbalizarlo y tener entender ese poder de las palabras es importante, ¿no? Entonces, de mascota a miembro de mi familia. Entonces, bueno, ahí justamente hablando de comunicación y de energía, que quizás es un tema que puede incomodar a algunos de la ciencia, como tú dices, de la ciencia tradicional, a los más ortodoxos, pero está bien. Fíjense que siempre se trae a colación uno de los más famosos, Rupert Sheldrake, el biólogo, ¿no? Con la teoría de los campos morfogenéticos, Ricos. que él Ujú. documentó, los invitamos a quienes no lo conozcan, que busquen información. Y si quieren, nos pueden pedir aquí abajito. Yo tengo el libro que nos lo podemos facilitar, pero bueno, él documentó cientos de casos de perros que sabían cuándo sus responsables iban a llegar a casa. Pero entonces también ocurre viceversa, ¿no?
cómo hay personas, ahí es donde entonces te pregunto, hay personas que sin saber lo que su animal necesita, su animal siente, pero es sin palabras, ¿no? Hay una explicación psicológica para esto. Es un poco lo que tú sentías, que no encontrabas respuesta ni en el veterinario, ni en el psicólogo, pero ¿cómo explica la psicología eso? Pues no lo explica, lamentándolo mucho. Eso Por ahora, bueno, queda fuera del ámbito de la psicología en tanto, a ver, como la psicología es muy amplia, ¿no? Voy a hablar de lo más tradicional y de que la psicología como ciencia, ¿no? Y en su defensa de ser una ciencia se vale del método científico que eh, está puesto sobre un paradigma positivista lógico, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos, por ejemplo, al psicoanálisis, que trabaja con el inconsciente, ¿no? Eh, y el inconsciente no se puede ver ni tocar. Y sin embargo, ya hay muchos estudios de la neurociencia que han comprobado muchos de los principios psicoanalíticos. Entonces, bueno, yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que las neurociencias van a aportar mucho a como empezar a tener como sustratos más científicos o bases más científicas para todo lo que hoy en día llamamos intuición, telepatía, etcétera, etcétera. Eh, entonces, pero vamos a decir que la psicología clásica y la que se basa en el método científico no tiene cómo comprobar todavía estos fenómenos. Y sin embargo, yo siempre recalco que la ciencia, cuando yo estudié en la Universidad Católica, el fuerte es la metodología y la investigación. Entonces yo estudié mucha metodología, mucha investigación y el primer paso de la ciencia es la observación, es la observación. Entonces cuando un hecho se repite y se repite y se repite y se repite por observación, ahí es cuando tienes un hecho digno de ser estudiado científicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que Sheldrake en la psicología clásica va a ser descartado como una investigación que no tiene realmente fundamento científico porque no tiene como la rigurosidad científica para ser considerado, pero lo que él hizo fue sistematizar observaciones una y otra vez, ¿no? Para tratar de demostrar cómo la telepatía tiene un sentido, ¿no? Eh, entonces yo pienso bueno, que el futuro de la ciencia todavía tiene mucho para ofrecer. Hoy en día la física cuántica, o sea, están neurociencia. haciendo y están demostrando unas cosas que jamás hubiésemos creído que se podrían como demostrar, ¿no? Científicamente. Entonces, bueno, quién sabe, yo creo que al final, yo sí en lo personal me he como quitado como de encima la presión de que si algo es válido científicamente o no científicamente. Yo creo que es importante tener sustento teórico y tener una coherencia teórica, un paradigma sobre el cual basarse para poder guiarnos teórica y éticamente. eh, y luego la observación, que es lo que funciona, ¿no? Sí. La Es lo observación que que debes sirve. tener todos los días en tus consultas, igual que en mi caso. O sea, que uno, bueno, diariamente con los casos que uno acompaña, que uno ve, yo desde el área de la comunicación telepática animal y tú desde el acompañamiento con las familias multiespecies, lo ves, lo aplicas, tiene resultados. Entonces es como dices, ¿no? Uno se queda como que, bueno, en la propia experiencia de uno, ahí algo importante que, bueno, que puede ser sistemático, que es de una u otra manera sistematizado y que en otras partes del mundo ya también está abriendo caminos de manera muy retomando, porque siempre digo que estos temas, que si bien, exacto, la ciencia
tiene su método y necesita su comprobación. Nosotros hablamos es de un hecho que nuestras culturas ancestrales venían practicando. Es natural de la humanidad, no de una zona del planeta, no que tú digas, no, que específicamente en tal, no, es de absolutamente todo el globo terráqueo. Nosotros todos teníamos ese sexto sentido, o tenemos ese sexto sentido, esa percepción extrasensorial, comunicación esencial con el lenguaje universal, como lo queramos llamar, todos tenemos que ha sido, bueno, anulado, negado, que no lo hemos practicado, se ha atrofiado, bueno, ya, ok, ya, ese es otro programa. Lo hablamos después, pero sí, excelente que tengamos además esa posibilidad de, nosotros en la cotidianidad, como yo digo, bueno, yo en la cotidianidad lo hago, funciona y estoy apoyando, y estoy cumpliendo con mi misión de vida. Para mí es suficiente, independientemente bueno, que la ciencia como tal, pero como tú dices, se está abriendo. Y justamente tú hablabas ahorita algo muy interesante, que es lo de la dependencia y pusiste el caso de una de tus compañeras, ¿no? Y eso me hizo acordar que también hay un tema Ujú, que se debate mucho, ¿no? El tema de la humanización. O sea, ¿qué ujú, señales indican que estamos, eh, pro- cuando hablamos de proyectar mucho en un animal ujú, o con respecto a la humanización? Hay ujú, formas de integrarlos en nuestra familia, en la sociedad, pero que no pierdan su esencia como animales, como perro, un perro es un perro. ujú, Y no que ujú. intentemos ponerle perfume y ese tipo de cosas, Ah, ¿no? sí. Sí, bueno, la primera parte, a ver, es inevitable asumir cosas del otro. Cuando hablo de proyectar, de lo que estoy hablando es de asumir, ¿no? Y lo hacemos todo el tiempo con otras personas, con otros humanos y también con nuestros animales. Con nuestros animales quizás es mucho más fácil porque no tienen lenguaje humano hablado y para poder entenderlos necesitamos entender su propio lenguaje, ¿no? Bueno, paréntesis, para eso la comunicación también es una herramienta tan valiosa, porque qué más efectivo que ir y preguntarle directamente al animal, ¿no? Lo que piensa o siente acerca de una situación. Pero en nuestro día a día, bueno, estamos todo el tiempo, ¿no? Asumiendo cosas, proyectando, entendiendo, a veces bien, a veces no. Y los animales todo el tiempo se están comunicando con nosotros y es nuestra responsabilidad entenderlos desde una lectura acorde a la especie, ¿no? Y en esto con los perros hemos hecho, hacemos todo el tiempo malos entendimientos, ¿no? Asumimos cosas que no necesariamente son verdad porque no entendemos el lenguaje de los perros. Eh, y por eso el tema de la humanización para mí es uno de mis temas favoritos, ¿no? Porque hemos como tergiversado, volteado demasiado las cosas. Por ejemplo, si mi perro tiene frío y le pongo un suéter, eso no es humanizar, eso es atender una necesidad, ¿no? Ahora, no lo sé, o sea, llevarlo, otro ejemplo, ¿no? O sea, un perro anciano que ya no se puede mover de la misma manera, poner unas escaleritas o llevarlo en un coche es humanizar, ¿por qué lo sería? ¿Estoy atendiendo una necesidad o no? Yo creo que ahí está como todo el tiempo esa línea, ¿no? Que a veces nos perdemos porque a veces como humanos llevamos la metáfora de la antropomorfización demasiado lejos, ¿no? Y efectivamente empezamos como a atribuir y a comportarnos de una manera en la que sobrepasamos los límites de la animalidad. Eh, Humanizar es no respetar la especie. Cuando entendemos que un perro o un gato tienen sus propias particularidades como especie y empezamos a vincularnos con ellos desde esas necesidades y desde el lenguaje que como especie tienen, entonces no estamos humanizando, estamos respetando esa y estamos, bueno, atendiendo esas necesidades a esos individuos que nosotros decidimos incorporar a nuestras vidas humanas. Ningún animal, en la mayoría de los casos, decide incorporarse a menos que se nos aparezca y entendamos realmente si quiere o no convivir con nosotros, pero cuántos casos hay así, ¿no? Eh,
Bueno, las mías, o sea, Tempi yo la rapté del refugio donde estaba. Yo creo que ahora ella está feliz de estar conmigo y de ser parte de mi familia, pero ella no lo decidió. En cambio, Blanca, mi segunda perra, bueno, yo me la encontré en la calle y yo hice una comunicación para preguntarle a Tempi y a ella si quería pertenecer a nuestra familia. Y así fue como decidimos que ella se quedara. Pero bueno, no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos nosotros hemos decidido traer a un animal a casa y es nuestra responsabilidad satisfacer algunas de las necesidades o la mayoría de las necesidades de esos animales. Entonces, eh, por ejemplo, o sea, un ejemplo que se me viene a la mente con esto de humanizar es con los perros me pasa mucho cuando estoy paseando con las perritas que me he encontrado con personas que el perro le va a oler el culito a una de las mías y le dice a su perro, no lo hagas, qué feo. Eso es humanizar, porque es entender que lo que sería muy raro para un humano o asqueroso para un humano es la forma adecuada y correcta en la que dos perros interactúan y se conocen, ¿no? Entonces eso para mí es humanizar, ¿no? Ahora, entender que una de mis perras realmente la pasa mal si se queda sola todo el día y que yo he hecho ajustes en mi rutina para poder hacerle compañía y que no pase tantas horas sola porque ella lo sufre y yo también, pero ella lo sufre. Eso no, para mí no es humanizar, para mí es atender una necesidad, ¿no? Entonces, es una línea fina y no tan fina. Si entendemos bien con qué especie estamos conviviendo, entonces la línea se hace más fácil de distinguir. Y si luego conocemos realmente al individuo que forma parte de nuestra familia, entonces queda muy claro dónde sí y dónde no estamos traspasando ese límite, ¿no? Y parte de las oportunidades que tenemos para conocer es justamente la comunicación telepática animal. Completamente. Me gustaría, así muy brevemente, porque eso también es otro capítulo, que nos contaras cómo fue esa primera vez. O sea, que más que quizás el recorrido así técnico de Ujú, corazón, ¿qué pasó allí? ujú, Cuando ujú. porque uno cuando entra a una sesión de comunicación, uno generalmente a veces es por duda, uno un poco incrédulo porque uno considera que no es Fue mi algo. caso, fue mi Cuenta, caso, sí, cuenta, ¿cómo fue tu porque la experiencia? primera comunicación que yo hice fue con Tempi y fue por recomendación de la nutricionista. Tempi tiene una historia de reflujos muy fuerte y consulté con varios nutricionistas hasta que una de las nutris me dijo, yo creo que es emocional, haz una comunicación. Y yo fui muy escéptica. Yo en este punto todavía estaba muy psicología, todavía no me dedicaba a trabajar con animales, no había estudiado flores, nada de eso. Muy desde la psicología clásica, muy científica, muy incrédula. Eh, y ¿qué me pasó? Que empecé a llorar cuando todavía, mira, se me quiebra la voz porque la primera frase fue, hola mami. Y ahí empecé a llorar y no he parado de llorar desde entonces. Ya, Y qué eso lindo. es como que como la certeza de cómo la comunicación toca el corazón, ¿no? De que es un entendimiento, una conexión de alma a alma, de corazón a corazón, ¿verdad? Porque atraviesa todas las capas racionales, mentales, y va directo, ¿no? Como al centro del corazón. Eso sin tecnicismos. Qué Es una lindo. experiencia transformadora en todo sentido para mí. Tal cual, transformadora, qué linda. Gracias por compartirlo. Fíjate, por eso muchos hemos optado por decir, bueno, es la comunicación esencial con ese lenguaje que es universal, ¿no? Independientemente de donde estés, es el lenguaje del corazón. Entonces, bueno, sí, definitivamente mucho nos ha cambiado la vida y bueno, también nos ha unido, por eso también estamos aquí. Y gracias a eso, ellos también nos hacen más humanos.
nos hacen ver hacia adentro y bueno, reivindicar muchas cosas. Y justamente en este hecho de reivindicar, em, pensamos en los niños, ¿no? En las nuevas generaciones, en este mundo también tan últimamente tan mediatizado, ¿no? ¿Cómo podemos, veníamos hablando de eso, ¿no? De cómo podemos incorporar a los niños a relacionarse con los animales, no desde la posesión, sino desde el respeto, ¿no? Recordando que, bueno, nos ha tocado compartir experiencias muy transformadoras y tú además que además tienes esa especialidad en psicología comunitaria. Pero primero cuéntanos un poquito cómo hacemos con los niños Ujú, ujú. y con estas nuevas generaciones que están tan atrapadas también por el tema de las redes. Bueno, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que con los niños no hay que enseñarles nada, más bien hay que evitar que desaprendan, ¿no? O que borren o que anulen o supriman algo que es completamente natural en todos nosotros, ¿no? Eh, una persona se va a vincular con un animal como objeto si se vincula con otros humanos como objetos también. O sea, en la medida, nosotros tendemos a subestimar mucho a los niños y tendemos a infantilizarlos en el mal sentido, igual que como hacemos con los animales, ¿no? Les quitamos esa posibilidad de elección, de autonomía, de libre albedrío y de saber que son seres capaces de sentir y de sentir cosas complejas. Yo creo que a los niños hay que dejarlos ser, hay que... lo que creo es que hay que enseñarles el respeto en la vinculación con los animales, porque lo que muchas veces pasa es que los niños también están aprendiendo cómo vincularse con respeto con sus pares y los animales muchas veces ocupan el lugar de un par, ¿no? De un compañero hermano. Y los niños van probando límites, van entendiendo. Yo creo que ahí los humanos necesitamos como mediar algunas veces en el vínculo para que no haya irrespeto, ¿no? Permitir que un niño, no sé, le jale la cola al gato, por ejemplo. Vamos a poner así un ejemplo, que nos parece divertido. No es divertido, es irrespetar al animal y en la medida en que permitimos eso o nos dan risa, esas cosas, bueno, también estamos transmitiéndole a ese niño que ese animal puede ser utilizado, puede ser objeto de mis descargas y si a mí me provoca pegarle a algo o jalarle puedo hacerlo con el animal porque total no importa, ¿no? Ahí es donde yo creo que los humanos empezamos a transmitir esa idea de que el animal es un objeto. Y yo creo que los humanos somos responsables, los adultos somos responsables en mediar en el vínculo entre los niños y los animales en general para que haya respeto. Sí, es verdad, es como dices, y también como a veces se ha planteado, no, mira, vamos a hacer unos talleres de comunicación animal para los niños. Tú ya vas. O sea, entiendo, pero al final es ir a jugar con ellos, porque ellos no han Claro. perdido esa capacidad de recibir que nosotros, como tú dices, nosotros luego ya a partir de los 7, 8, 9 años, no sé, la familia, el colegio, el entorno, el barrio, empiezan, ¿no? Que con los animales no se habla, los amigos invisibles no existen. Entonces, claro, tú vas apagando esas conexiones neuronales que permiten que uno tenga esa conexión, ¿no? Con el campo cuántico. Pero tal cual, como... Y los niños muchas veces repiten en la relación con los animales lo que viven ellos pasivamente como hijos o como niños. Entonces yo creo que la mejor forma de enseñar es a través de ser modelo con los niños y con los animales. En la medida en que tratamos a los niños con los que nos vinculamos como seres capaces, como seres con autonomía y con respeto, entonces los niños también van a vincularse con los animales con respeto, pero muchas veces no respetamos a los niños tampoco. ¿Cuánto respetamos de su propia posibilidad de elección, de autonomía, ¿no? Eh, entonces creo que es como lo mismo, ¿no? El niño va a vincularse con el animal como los adultos nos hemos vinculado con él.
Y debo decirte que estoy muy feliz de que estemos hablando de estos temas, de verdad, aquí y aquí en Venezuela, porque también generalmente uno encuentra un poco más de apertura, como lo hablábamos anteriormente, quizás en otros países o en otros espacios, pero qué lindo que aquí en Venezuela que lo podamos hablar y bueno, que podamos además invitar a las personas a que simplemente se cuestionen, que problematicen sobre esto que estamos hablando, ¿no? Y algo que me encantó del trabajo que tú vienes haciendo y de tu experiencia es justamente la psicología comunitaria. Entonces, cuando estuve leyendo, me vino así como, vamos a preguntarle entonces qué hacer con estas personas que viven solas con sus animales, que es un número importante, suelen ser muchas, ¿no? Y cómo se pudiera crear como una especie de red de apoyo o cómo se gestiona eso en la sociedad, porque en momentos de crisis se sienten sumamente aisladas o en momentos de enfermedad. Aquí suele pasar mucho que esa persona enferma o esa persona fallece, bueno, o pasa algo con esa persona y hay todo un problema con la manada o toda una Mm. situación compleja para las personas que rodean y que, bueno, a lo mejor esa persona no tiene familia humana. Entonces, ¿cómo desde la psicología comunitaria, cómo lo podemos ver? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mm. Lo que a mí me encanta de la psicología comunitaria es que la psicología comunitaria parte de la base de que la comunidad eh, es un agente con autonomía, voluntad, capacidad de cambio, que no es un mero receptor de las intervenciones, ¿no? En la psicología clásica, el psicólogo es el dueño de la verdad y va y te dice, esto es lo que tú necesitas, toma esto, ¿no? Da. La psicología comunitaria parte del paradigma de que la comunidad es capaz de agenciar su propio cambio y que tiene los recursos para activar y que sabe cuáles son sus necesidades. Entonces yo creo que la psicología comunitaria lo primero que nos enseña es, y lo primero que nos dice es no asumir la necesidad del otro. Lo que es prioridad para el otro y lo que es la verdadera necesidad del otro, solo el otro nos los puede decir. ¿Qué está realmente necesitando esa persona? Y en la medida en que, en la medida en que partimos de ahí, articulamos de ahí, entonces hay mucha más probabilidad de que las personas que viven en una comunidad se articulen para entre ellos mismos poder satisfacer sus necesidades, poder acompañarse. Y ahí los psicólogos somos como catalizadores de ese cambio. Entonces, yo creo que muchas personas que conviven con animales somos estigmatizados en nuestras comunidades, especialmente si son numerosos los animales eh, y si alguno de esos animales tiene dificultades para gestionar algo, ¿no? O sea, bien sea porque ladra, un perro que ladra mucho, o un perro reactivo, o una casa donde hay muchos gatos, o sea, muchas familias son estigmatizadas, son señaladas porque alguno de sus animales tiene algún problema de gestión dentro de sus edificios, dentro de sus urbanizaciones, ¿no? Yo creo que eso es una vivencia muy, muy común de personas que convivimos con animales con dificultades. Eh, y yo creo que no es fácil articular esto. Creo que en principio, bueno, seguir, ¿no? Apuntando a como sensibilizar a la gente, ¿no? A las personas que no tienen animales, que no conviven con animales, de cómo se vive una vida con animales, y bueno, yo creo que es como un trabajo complicado, pero creo que nosotros mismos tenemos que empezar a articularnos en nuestras propias comunidades como para hacerlo como más llevadero, pero muchas veces, bueno, creo que es un reflejo en general de las sociedades actuales, ¿no? Como cada vez estamos más desconectados, más separados de nuestros propios vecinos, de nuestra familia, de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Eh, y a veces los animales en ese sentido son como una especie de refugio slash defensa, ¿no? Como para no tener que conectarnos con el afuera,
porque se hace más difícil, porque estamos en un momento en el que yo creo que las relaciones son como muy hostiles, ¿no? Y hay mucho individualismo. Eh, entonces, bueno, creo que no respondí la pregunta porque creo que No, no pero no, tengo tranquila, es una respuesta reflexión, a no, la no, está pregunta, genial. pero sí Sí, esa sí. reflexión, ¿no? Sí, sí, no, no, claro que sí, porque además, más allá de, sí, efectivamente es como lo planteas, pero también yo siempre quiero tratar de sentir y de apostar de que hay una evolución, o sea, dentro de todo en la sociedad hay una pequeña evolución que quizás uno dice, hace 20 años yo no me imaginaba esto y mira, está pasando, ¿no? Entonces, este... Lo que también es cierto es que somos muchos, quizás hasta la mayoría de tutores que convivimos con animales con dificultades, cualesquiera que sea la dificultad, bien sea problemas físicos, bien sea un animal que ya está más ancianito y requiere unos apoyos nuevos, bien sea peludos con dificultades de comportamiento o como las queramos llamar, somos muchos y estamos muy aislados entre nosotros también porque creemos, ¿no? Que somos solo nosotros o que estamos haciendo algo mal en la educación con nuestros animales. eh, y se nos olvida que no, que nuestros animales tienen su propia vida y que nuestro trabajo como tutores es acompañarlos, pero también acompañarnos a nosotros, ¿no? Como buscar nosotros ayuda también, porque está muy estigmatizado y con esa misma, y por esa misma razón creemos o no se nos ocurre que podemos pedir ayuda para nosotros, que es válido pedir ayuda para nosotros si estamos en un momento de dificultad y necesitamos apoyo con nuestros animales, si estamos desbordados por lo que está pasando a nivel de convivencia con nuestros animales, si porque el vínculo con alguno de ellos está generando un conflicto o vínculos entre los animales, relaciones entre los animales son conflictivas y eso nos genera a nosotros alguna problemática. Todas son válidas de buscar ayuda, ¿no? Y creo que no mucha gente sabe que puede, de hecho, buscar ayuda. Y gracias por hacérnoslos ver, porque generalmente no es validado, como el duelo, justamente que el duelo Exactamente. por un animal no es Ujú. aceptado socialmente en muchas partes. Está comenzando y justamente parte del trabajo que vienes haciendo, que venimos haciendo, contribuye para que eso sea respetado. Pero justamente eso lo vamos a hablar en otro capítulo, Muy porque bien. estamos llegando al final, estamos muy contentos de que bueno, de haber podido compartir contigo. Fíjate, para finalizar, cuéntanos una cosita. ¿Hay algo que le dirías tú a tus colegas psicólogos que pudiéramos o que pudieran aprender de los animales para mejorar su práctica profesional? Mm, ¿Qué crees tú que nos pueden sí. enseñar los animales? Sobre todo a mis colegas psicoterapeutas, empiecen a preguntar. Porque se van a sorprender de la riqueza de contenido que puede traer una persona a sesión cuando le preguntas por su animal, cuando lo incluyes, cuando preguntas con quién convives, preguntas, ¿hay algún animal en la familia? Mucha gente lo dice espontáneamente, pero otra gente no está acostumbrada a que se lo pregunte y cuando empiezas a preguntar por ese vínculo, por ese animal, te sorprendes de la riqueza emocional, de aspectos de la persona que no aparecen en otros vínculos, porque muchas veces en el vínculo con nuestros animales aparecen los aspectos más sanos y los más dañados también, que son los que necesitamos quizás trabajar en la psicoterapia. Aparecen aspectos del paciente novedosos que no creíamos, ¿no? que podían aparecer. El simple hecho de preguntar y de incorporarlos en en la mente del terapeuta y en la mente del paciente como un vínculo más que es válido de tener dentro de la sesión, ¿no? Y trae una riqueza muy, muy grande, independientemente del tipo de abordaje que hagas con la persona, ¿no? Qué hermoso. Y cuéntanos algo, y a ti particularmente, estas primeras compañeras animales que te enseñaron, pero que no habías encontrado en la academia o en la psicología tradicional. Mm.
eh, el reto de vincularme genuinamente con la otredad. No sé cómo explicar esto más sencillo, pero Tranquila. siempre en nuestro, o sea, cuando nos vinculamos con otras personas, bueno, está siempre el poder ver al otro por quien el otro es, ¿no? Y no por lo que nosotros asumimos, proyectamos. Con los animales eso se vuelve como aún más potente, o sea, como para mí algo que me sigue como volando la cabeza es cómo puedo sentir todo lo que siento por un otro que no es de mi propia especie, ¿no? ¿Cómo puedo ver a mis perras y a mi gata y amarlas, odiarlas, sentir tristeza, alegría y toda la rama de emociones de una manera tan potente pero tan real, siendo que no son humanas, ¿no? Para mí eso sigue siendo cada día de mi vida como una cosa que yo jamás me esperé como poder experimentar. Creo que alguien que no ha tenido animales o no se ha vinculado con animales desde este lugar, no sé si lo puede entender hasta que no lo vives, no lo sé, pero es como muy impresionante el realmente poder amar a un otro que realmente es un otro, no, que no es ni siquiera de tu propia especie, ¿no? A mí me parece Transformador. increíble. Ay, qué hermoso, Eloisa, gracias, gracias de verdad. Gracias por tu tiempo. Por ahora, bueno, me gustaría cerrar con una idea, ¿no? Que además, agradecida por tu tiempo, por tu experiencia, por tus palabras, por tu corazón, a tus compañeros, porque gracias a ellos y gracias a los míos estamos aquí compartiendo. Y algo que, bueno, quería compartir ya para también finalizar es cómo, bueno, la pandemia nos encerró, ¿no? Nos saturó de pantallas, noticias, miedo. Y en medio de ese caos, bueno, muchos encontramos ese refugio, ese amor en los animales, ¿no? Ese hogar dejó de ser solo un lugar físico, sino también se convirtió en un refugio de bienestar para ambas partes, para ellos y para nosotros. Y entonces, bueno, allí volvemos al tema, ¿no? De la familia multiespecie. Se volvió como una especie de termómetro emocional, pudiéramos decir, una red de apoyo, nuestro ancla a tierra firme, ¿no? Para algunos, por supuesto. Pero por eso este capítulo no va a terminar aquí, o sea, este tema contigo. Por ejemplo, hoy no hablamos del duelo, que ya dijimos que lo vamos a hablar en otro capítulo, es un tema urgente y nos toca a ambas, a ti como psicóloga y a mí como doula del alma que acompaño hasta el tránsito en el momento, ese momento sagrado de la partida, pero luego viene ese silencio, ¿no? Esa casa vacía, ese duelo que suele ser desautorizado por una sociedad que dice que era solo un perro. Entonces, bueno, Eloisa, lo dejamos abierto para el próximo capítulo. Nuevamente, gracias por esta conversación tan necesaria. Familias multiespecies. El arte de amar sin jerarquía. Los invitamos a que entonces, bueno, compartan este programa, nos hagan sus preguntas aquí abajo, estaremos pendientes de responder poco a poco. Cualquier comentario, cualquier duda, sugerencia también de otro tema que quieran que conversemos, estamos completamente abiertos. Voy a dejar los contactos de Eloísa aquí abajito para que puedan conversar con ella directamente también. Y bueno, nada, recordarnos que el vínculo con con nosotros, con nuestros animales, es sagrado, merece ser honrado, cuidado y comprendido desde todas las miradas. Por eso, agradecidos por este capítulo tan importante, con un tema, con además una especialidad que suele ser tan particular. Nos vemos en otro episodio donde profundizaremos sobre estos temas y todo siempre en beneficio de la familia multiespecie. Gracias a todos y latidos en sintonía, seguimos en sintonía. Gracias, Elo. Gracias a ti.